empecemos a grabar. Vamos a compartir pantalla. Listo. Entonces, la clase pasada habíamos dicho o habíamos dialogado acerca de las impurezas que se tienen dentro de los, pues, o sea, cómo las impurezas generan una gran cantidad de residuos. Listo. Esperen que están unas personas por acá en WhatsApp. Esperen, yo les escribo. Hola, no, el enlace de Meet es para la próxima clase. Hoy estamos en el mismo enlace de Zoom. Entonces, esperemos a ver, tanto, enviémoslo acá. Entonces, pues se tienen una serie de impurezas que empiezan a generar esta gran cantidad de residuos peligrosos, ¿cierto? Empiezan a generar una gran cantidad de residuos peligrosos. En el caso concreto, por ejemplo, de la fotografía que vemos, en la cual yo les hablaba acerca de que recuerden de que no es simplemente ver la foto y ya, pues, o sea, ver las cosas acá. Esto es una página, entonces, la cual pueden consultar. Las voy a poner acá en la página de WhatsApp. Yo abro por acá el WhatsApp, en la cual nos hablan acerca de una gran problemática que tenemos y que se tiene en Ghana. Ghana es un país de África Oriental, en la cual entonces allá llegan gran cantidad de supuestamente donaciones, pero realmente no son donaciones, ¿cierto? Vamos a ver qué es lo que sucede allá realmente en Ghana. A ver si la encuentro por acá. A ver, que yo ahorita la había descargado. Sí, busquémosla por acá. Entonces, miremos acá a todas estas personas. Estas personas están... yo les desactivo el audio a varios que tenían ahí el audio. Miremos estas personas lo que están realizando, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que están realizando? Están realizando una quema. ¿Una quema de qué? Una quema de unos productos, de unos electrodomésticos, o sea, de unos aparatos eléctricos y electrónicos, los cuales posteriormente se convierten en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Listo? ¿Qué es lo que ellos están buscando ahí? Están buscando es metales. ¿Qué metal? Pues el metal más costoso, que podría ser el cobre. Pero a medida de que están incinerando esos residuos para poder obtener piezas de oro, piezas de plata o piezas de cobre, ellos se van inhalando todos esos humos tóxicos. Esas aguas están contaminadas, pues ahí vemos la cabrita, ya después se comen la cabrita o toman leche de la misma. Y a medida de esto, denme un minutico, por favor.
Bueno, qué pena con ustedes. Entonces, como podemos ver, entonces estas personas están quemando eso. Realmente, pues, esto, pues aquí hablan acerca del convenio de Basilea, donde dice que pues, miremos aquí que la Unión Europea prohíbe la exportación de residuos de RAE, de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Cuando encontramos esta palabrita e-waste viene a traducir residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Listo. Pero como alcanzaron a ver por acá, miremos de dónde vienen esas supuestas donaciones. Miren, vienen de la EPA, pero son equipos que están en desuso. Entonces, ahorita vamos a ver de la lectura que ustedes van a hacer, vamos a ver entonces cómo, lastimosamente, como se dice en el argot paisa o colombiano, echa la ley, echa la trampa. Entonces, cosas que no se pueden hacer por el convenio de Basilea entran como donaciones. Entonces, esta es una de las grandes problemáticas que tenemos. Pero esa no ha sido, pues, como la única problemática. Tenemos gran cantidad de problemáticas. Cuando se empieza a ver como realmente, como lo que sucede, lo que pasa con, con las sustancias peligrosas, fue por algo que se llama Minamata. ¿Listo? ¿Qué es Minamata? Minamata es una ciudad de, de Japón, ¿cierto? Miremos acá, por ejemplo, estas personas tienen, pues este es Ashinobu Sakamoto y este Koichiro Matsunaga, pero bueno, en fin. Ellos son sobrevivientes de Minamata, pero nosotros, pues aquí ellos son pacientes que provienen de problemas en el ADN a partir de Minamata, ¿listo? O sea, descendientes de personas que estuvieron expuestas a lo que pasó en Minamata, ¿listo? Entonces, ¿qué fue lo que pasó en Minamata? Lo que pasó en Minamata fue lo siguiente. Vamos a ver qué fue lo que pasó en Minamata. Minamata, entonces, como les digo, es una ciudad de... ¿Es una ciudad de dónde? Es una ciudad de, de, de Japón, la cual entonces miremoslo acá, pues como bien sabemos, Japón es un complejo de islas. Acá queda Minamata. Y si yo vivo en una isla, ¿qué es lo que como? Pescado. ¿Listo? Entonces, arrancamos por ahí, como pescado. Entonces, el problema es que esta gente, en los años 50, crearon una planta, ¿cierto? Una planta como de pesticidas y todo, toda la cosa. Y esa planta estaba realizando unos vertimientos. Esos vertimientos estaba realizando vertimientos de mercurio y de metilmercurio. Entonces empezó a hacer unos vertimientos constantes y constantes y constantes. Pero las cantidades de mercurio que tenían eran demasiado altas. Y el mercurio es bioacumulable, ¿cierto? Entonces aquí dice pues, que el grupo Chiso, vamos a ver qué es ese grupo Chiso. Grupo Chiso. Corporación Chiso, reorganizada, A ver, es una petroquímica, ¿cierto? Es un importante TAN utilizado para pantallas LCD. Bueno, entonces, pues, pero es mejor conocida por su rol de los 34 años de contaminación del suministro de agua en Minamata, que llevó a la muerte de miles de personas y enfermedades a los habitantes de las zonas. Liberó grandes cantidades de desechos industriales que contenían altas dosis tóxicas de metilmercurio. Entonces, ellos empezaron a agregar ese metilmercurio, ¿cierto? A las aguas. Cuando lo empezaron a agregar, entonces la vuelta con el mercurio es que el mercurio solamente se puede eliminar por tres partes. Se puede eliminar, o sea, es completamente, primero que todo es bioacumulable, pero en los humanos se eliminan
en pequeñas porciones por la orina, por el cabello y por la leche materna, que ya les cuento otra historia que tiene que ver con esto. Entonces, obviamente, entonces, como les digo que es bioacumulable, entonces llegaba a las plantas lo quedaba ahí, se lo comían los pescaditos pequeñitos, luego de los pescaditos pequeñitos se lo comía un pescado más grande y así seguía la cadena. Ya entonces, empezaron a ver que los perros, los gatos, pues empezaron a tener como una serie de problemáticas muy grandes. O sea, eran como perros locos que llegaban y salían corriendo, se pegaban contra una pared y volvían. Y entonces, ya después eso empezó a pasar a los humanos, como acabamos de ver a estos dos japoneses que tuvieron esos problemas. Y eso fue debido al mercurio. Por eso es que esta enfermedad, la enfermedad por contaminación por mercurio, se llama la enfermedad de Minamata. ¿Listo? Así se llama, la enfermedad de Minamata. Entonces, pues, la gente se empezaba a pegar contra la pared, pues, ¿sí me entiendes? Porque empezaban a perder diferentes sentidos. ¿Listo? Entonces, es por esto, por lo que les decía, porque comían pescado contaminado con mercurio. Por eso arranqué diciéndoles que si uno está, pues si uno está en una isla, pues lo que va a comer, lo que más va a comer va a ser pescado. ¿Listo? Entonces ahí fue donde tuvimos pues esa gran problemática. Y miren cómo quedaron, pues como con una artritis crónica, se le empezaron a torcer eso, toda la cosa. Ya por allá en el 2000 y punta, se dieron, o sea, 70 años después de toda esta tragedia, se dieron cuenta de que sí, de que había sido la empresa y dijeron, ay, sí, bueno, qué pena con ustedes. Sí, pues nosotros contaminamos. Entonces, por eso. Fue una gran problemática. Miren cómo quedaron, pues los pacientes, estos ya son pacientes nacidos después de la contaminación. Miren cómo quedaron. Es una condición muy, pero muy triste. ¿Listo? Les voy a compartir también otro video, ese sí no lo voy a explicar, pues, para que lo vean ahorita en el resto de clase, y lo vamos a buscar así, vamos a buscar los niños de plomo. La cual, los niños de plomo, esta. Niños de plomo, Perú. Entonces, búsquenlo así, que son niños que están intoxicados debido por la minería de plomo. Y el plomo también es algo netamente cancerígeno. Vamos a ver por acá. Entonces, para que lo vean también y lo discutimos la próxima clase acerca de ello. Entonces, debido a esto, metámonos por acá a la página del ministerio. Entramos a la página del ministerio. Minambiente, vamos a ver algo. En la página del ministerio, vamos a ver aquí, en la parte de temáticas, como les había enseñado la clase pasada, por donde era que nos metíamos, asuntos ambientales y sectorial urbano. Y miremos acá, Mercurio. Y en Mercurio vamos a mirar una ley que es la ley 1658 del 2013. ¿De qué se trata esa ley 1658 del 2013? Se trata sobre la prohibición del mercurio industrial en Colombia, ¿cierto? Pues paulatinamente lo hemos ido cambiando. Pues miren que, por ejemplo, en esta pandemia vemos cómo son los termómetros. Anteriormente los termómetros eran a partir de ¿qué? A partir de mercurio. Y esa ley 1658 del 2013 se crea por algo que se llama el convenio de Minamata. ¿Y qué es el convenio de Minamata? El convenio de Minamata es un convenio que se tiene, que se tiene a nivel mundial
para la prohibición de la utilización del mercurio. Y por eso es que se llama convenio de Minamata, por eso que sucedió allá en Minamata. En Colombia tenemos una gran problemática con el mercurio, sobre todo aquí en Antioquia, en el nordeste antioqueño. El nordeste antioqueño es una de las zonas... No, pues Segovia no es una de las regiones más afectadas por mercurio a nivel mundial. Segovia, Sí, Antioquia. para allá iba. O sea, Segovia y Remedios, y pues, y sobre todo Segovia, porque es que Segovia está en un punto en el cual allá no ventea. Entonces todas las emisiones de mercurio atmosférico se quedan allá. Y es porque cuando uno está haciendo, el beneficio aurífero, vamos a ver si por acá encontramos un video. Tablet minero, vamos a poner aquí. Tablet. Miremos acá. Bueno, esto que tenemos acá son una serie de rodillos, ¿cierto? Acá es donde está el oro. ¿Listo? Acá es donde está el oro. Entonces, acá esto se agrega acá y acá se tritura. Luego de que se tritura, se echa dentro de esto que están llamando ellos amalgador. Entonces, acá, en muchas ocasiones, lo que se hace es agregar, ¿agregar qué? Aquí se agrega el mercurio. Y el mercurio lo que hace es abrazar el oro, ¿cierto? Entonces, le quita las impurezas y queda simplemente el oro, ¿cierto? Entonces, ya después, posteriormente, vamos a ver si por aquí me muestran una amalgama. Bien. Miremos acá, separación de oro y plata. Entonces, esto, ya después de la molienda, vamos a ver por acá, aquí, acá, esta agua ya tiene mercurio, ¿cierto? Entonces, ahí esa agua se va agregando. Yo aquí en el chat que me pusieron. Entonces, miremos acá cómo va quedando la amalgama, ¿cierto? Entonces ellos van agregando agua, pero también va cayendo mercurio acá. Ya lo último, vamos a ver si aquí nos muestran. Nos queda estas cositas, ¿cierto? Esto es oro, sino que es oro que está dentro del mercurio. Entonces ya posteriormente lo que se hace, espérate a ver, miremoslo acá ya mejor. Miren acá el mercurio ya coge el oro, ¿cierto? Y ya queda es una amalgama. Acá. Miren que ese es el mercurio en estado líquido. Y esta cosita, esta pepita que vemos acá, esto es mercurio con oro. Entonces ya después, ¿qué es lo que se hace? Ya posteriormente lo que se hace es quemar esta pepita. Entonces, como obviamente el mercurio tiene un menor punto de ebullición que el oro, entonces se evapora y ya queda el oro en estado sólido. Y el mercurio se evapora y si no se condensa, entonces la gente lo respira. Y al respirarlo, entonces, como les digo, por ejemplo, en Segovia se encontró que las madres gestantes estaban sacando mercurio por la leche, o sea que los bebés estaban tomando leche con mercurio. ¿Listo? Entonces, esa es una gran problemática que tenemos. Si usted, prácticamente todos tenemos mercurio en el organismo, porque pues, la mayoría de pescados, y si comemos pescado de río, y ese río viene del río, ¿del río qué? Del río Cauca, más todavía. Entonces, se tiene esa problemática. Muy, pero muy grande. En el nordeste antioqueño. Una pregunta. Dime. ¿Eso es lo mismo que la sogue?
Exactamente, sí. Diferente. Ah, No, es la misma cosa. ah, Sino que tiene, pues, o sea, amalgama, adición de mercurio, azogue, pues, son como diferentes nombres que tiene. Es más, si ustedes, por ejemplo, cogen, pues, le dicen al abuelito o a la abuelita que les abra la boca y le van a encontrar unas calzas grises, ¿cierto? Esas calzas grises es mercurio. Eso es mercurio, que era anteriormente muy utilizado en las odontologías. Ya pues se está reduciendo su prohibición y porque pues estéticamente no se ve como bueno. Pero en estos días, hablando con un odontólogo, me contaba acerca de que lo mejor para curar la caries, o sea, para esos huecos que deja la caries, es el mercurio. Pero pues hay que ver hasta qué punto es bueno y qué punto es malo para nosotros. Bueno, entonces a eso se debe este aparte de lo que estábamos hablando. En el Reino Unido, entonces, en 1973 también se empezaron a expedir normas que estaban basadas ¿en qué? En la protección del medio ambiente por el manejo de los residuos peligrosos. Y fue porque abrieron un hueco para hacer un parque infantil y cuando abrieron el hueco, sorpresa, se encontraron con qué? Se encontraron con tanques llenos de cianuro que estaban ahí completamente abandonados. Vamos a encontrar gran cantidad de esas cosas abandonadas. Por ejemplo, a mí me tocó por allá en Sahagún. Vamos a ver si por acá está. Vamos a ver por aquí que hay utilización de PGs. No. Artículos de torrefacción. Tenía por acá unos videitos. Espérate, a ver, ¿dónde está el USB? Una vez sigo la USB, que yo creo que por acá tengo unas cosas. Nos había descargado a la USB. Yo una vez que estaba haciendo una visita en campo y en esa visita en campo nos encontramos de que una empresa generadora de residuos peligrosos, estaba generando pues tenía una parte de residuos peligrosos, pues estaban enterrando residuos peligrosos. Videos a agua, miremos acá. Miren, por ejemplo, donde tuvieron que alquilar una retroexcavadora las personas de allá, del municipio, para poder abrir un hueco, porque ellos decían que ahí habían enterrado residuos peligrosos. La empresa decía que no. Y miren que ya después de que abrieron el hueco, miren lo que encontraron. Pues la cámara no era la mejor, pero miren, un entierro de residuos peligrosos de una empresa. Miren todo lo que encontraron. Lodos, todo. Lo estaban enterrando ellos allá. Bueno. Entonces, por eso, entonces empezaron a crear diferentes normas a partir de eso. Y de ahí se crea, a partir de 1980, la regulación y control de los comerciantes tóxicos a partir del convenio de Basilea, del cual les voy a hablar ahorita. ¿Listo? Porque con eso terminamos pues ahorita, por el favor que les pido entonces. En Colombia también hemos tenido tragedias. Les voy a dejar también por acá. A ver, les voy a dejar por acá para que lo busquen. Es un video de HBO en la cual nos hablan acerca de esto, de materiales radioactivos, ¿cierto? De materiales radioactivos que se tuvieron en San Luis. ¿Listo? Abren esta primera para los que lo quieran ver. Si no, entonces ya leen el artículo para que lo puedan ver. Aquí se los voy a dejar. Ahí les voy a dejar eso entonces también para que lo puedan leer. Entonces, ¿qué fue lo que pasó allá en San Luis?
Lo que pasó allá en San Luis es de que hay un botadero, pues había un botadero, pues durante la Segunda Guerra Mundial se creó algo que fue el Proyecto Manhattan. Ese Proyecto Manhattan trataba sobre la creación de la bomba atómica y pues todo ese material radioactivo se empezó a meter por allá en un botadero y ese botadero ya se empezó a infiltrar y tiene a un montón de gente con cáncer. Tenemos también, les voy a poner este también, que para que lo vean, les voy a poner por acá una nube sobre Bhopal. Una nube sobre Bhopal, la cual es ¿sobre qué? Miren cómo la denominan y todo, sobre la peor catástrofe ambiental de la historia. Pues este es el documental de este man fue el que denunció todo. Pero acá podemos ver una cosita de Nat Geo chiquitica de 10 minutos para que lo puedan ver, que son unos problemas muy, pero muy grandes debido a las contaminaciones con unos pesticidas. Entonces también se los voy a dejar por acá. ¿Listo? Para que lo puedan apreciar. Entonces lo que pasó fue que hubo una fuga de gases y esa fuga de gases trajo como consecuencia, creo que es diosicetano de metino, algo así, que es algo ¿para qué? Para crear pesticidas. En total, en una sola noche murieron como 10.000 personas aproximadamente. O sea, eso fue un boleo de gente ni el berraco. Entonces, es interesante e importante que veamos eso. Ya pues las otras tragedias, pues Chernobyl, pues eso ya, sí son otras, a ver, yo voy cerrando por acá, son otras tragedias pues que se han tenido a nivel global. A nivel Colombia, en 1967, murieron gran cantidad de niños, pues una gran cantidad de personas en Chiquinquirá, Boyacá. Y lo que sucedió allá en Chiquinquirá fue de que se intoxicaron, una intoxicación masiva por un pan, ¿cierto? Por un pan. ¿Qué fue lo que pasó con ese pan? Lo que pasó a ver, más de 85 personas murieron ese día y sobre todo niños. Lo que pasó fue que a las afueras de Bogotá, un man llegó y iba pasando un carro. Iba pasando un carro y apenas iba pasando el carro, pues era pues un camioncito. Y llegó el camioncito, pues un man le dijo al camioncito, venimos, ¿para dónde vas? Y yo no voy para Chiquinquirá. Es que, bueno, llévame estos envases. Eran unos envases de vidrio. Pues estamos hablando de 1967 y si las carreteras en este momento son malas, pues ya se imaginan en 1967 cómo era. Entonces, era de esos carros, como decir una escalera, que llevaba de todo. Y apenas llevaba de todo, entonces llevaba también una harina. Y cuando llevaba esa harina, pues aquí están pues como mostrando de toda la gente que murió. Llevaba una harina y uno de esos frascos se quebró. Esos frascos llevaban entonces pesticida para los cultivos de papa. Ese frasco que se quebró justo pegó en la harina. Y al otro día el panadero estaba haciendo el pan, ¿cierto? Estaba haciendo el pan, entonces empezó a hacer el pan, toda la cosa. Pues, a los niños, ¿qué se les da? Pues y sobre todo en los pueblos, el pan del día. Entonces era el pan fresquito y se los daba. Entonces hubo gente que, por ejemplo, pues algo muy tradicional, aquí pues están mostrando lo del camión, lo que les estoy contando. Entonces, el camión, entonces remojaban el chocolate en el pan. Perdón, el pan en el chocolate y se lo daban a chupar a los bebés. Y los bebés se chuparon todo el veneno y murieron. Entonces ya después empezaron a ver, entonces decían que era el agua, pero pues realmente el agua no era. Ya después, aquí están mostrando lo del pan.
Ya después entonces, que era el aire y nada. Entonces mucha gente trató de irse del pueblo pensando pues que era pues algo que estaba en el aire o algo que estaba en el agua, hasta que un señor que quería mucho sus gallinitas les empezó a dar pan y les tiraba pancito. Y apenas les empezó a tirar el pancito, las gallinas empezaron a morir. Entonces ahí fue que se dieron cuenta del pan, ¿cierto? ¿Cuál fue el rollo? El rollo fue que entonces pensaron que había sido culpa del panadero y fueron y le quemaron la panadería al pobre. Y casi lo matan y ese man tuvo que salir de allá, mejor dicho, escondido. Cuentan pues la historia por acá y ya pues yo como investigando que ese man se vino para acá, para Medellín, para Castilla. Y la vuelta fue que aquí en Castilla toda la gente empezó, ese fue el del pan, ese fue el del pan. Y como que también lo iban a quebrar. Entonces, de la historia del panadero no se supo mucho, pero realmente pues el panadero no tuvo, o sea, el panadero no tenía velas en ese entierro porque realmente pues la culpa fue, ¿por qué? Por un mal transporte de una sustancia peligrosa. Entonces por eso es que se tiene esos diferentes apartes y que hay que tener mucho cuidado en cuanto a eso, porque realmente, vamos a ver si por acá está como que era la panadería, porque se tiene gran cantidad de, por ejemplo, nosotros todavía, cómo se llevan todos los pesticidas a las veredas, se llevan en, ¿cómo se llama esto? En buses de escalera. Y en los buses de escalera, ¿qué van? Van gallinas, pues van gente, o sea, va de todo. Entonces, miremos acá ya, pues, algo amarillista, pues, pero los cadáveres de las personas y la gente intoxicada y muerta por este pesticida. Entonces, ahí es donde tenemos, pues hay que tener, vamos a ver el titular del periódico. Esta se puede decir que es como como la más masiva a partir de eso. Miremos el colombiano de esa época, 74 muertos en Chiquinquirá, 100 personas hospitalizadas, el número de muertos llegó a 80. Diario La República, la tragedia del envenenamiento. O sea, fue una cosa muy brava. Una cosa muy brava que, pues, o sea, que sucedió acá en nuestro país. Entonces, es algo a tener en cuenta. Bueno, pues, o sea, lo que les digo de tener en cuenta es, por ejemplo, ese transporte de los pesticidas hacia las veredas, que es que uno ve eso y siempre hay que tener como en la mente Chinquinquirá. O sea, eso es algo que no se le ha hecho como mucha propaganda, pues menos mal, pues, y que no ha vuelto a pasar, pues, menos mal, pero que realmente se ha sucedido. A mí me ha tocado, por ejemplo, una vez en Toledo, una persona que estaba fumigando y estaba sin tapabocas, sin nada, un ventarrón pasó y con el ventarrón en ese momento el campesino abrió la boca y se le metió ese veneno al cuerpo y hubo que hospitalizarlo de inmediato. Pues, o sea, me tocó esa historia porque no había ambulancia y como yo venía para Medellín, entonces me lo metieron en el carro y me lo montaron en el carro y me tocó traerlo de urgencia acá a Medellín, pues ya después de haberlo estabilizado. Bueno, entonces salimos, a ver cuántos estamos. Estamos 24, entonces salimos y volvemos a entrar, por favor.